Dormitan adelante. Bueno, muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido. Todas las emisiones que realizamos de nuestra liturgia de la palabra de Dios las grabamos con 24 horas al menos de anterioridad, con el propósito de que puedan llegar a todos nuestros hermanos en distintos lugares, en los grupos, en las comunidades, en las parroquias. Por consiguiente, hoy es 11 de agosto del 2025. Meditaremos en los textos del 12, pero hoy es 11. Y hoy Colombia amanece de luto. La democracia amanece de luto. Han asesinado, han matado a uno de nuestros más grandes líderes políticos. Muy probablemente mataron a nuestro próximo presidente. Por eso he colocado una franja negra sobre la bandera. Por eso me he colocado hoy la camiseta de la Selección Colombia. Y durante estos días, por lo menos esa franja negra estará ahí recordándonos el país en el que estamos. El país de la corrupción, el país del asesinato, el país de la muerte. Que eso no debería de opacar todas las cosas bellas y hermosas que tenemos. Pero que desafortunadamente duele y enlutece nuestra vida. Así es que si alguien pregunta por qué está esa franja negra ahí, díganles que Colombia está de luto. No es un partido político. Colombia está de luto. Esto no tendría por qué estar sucediendo si un grupo minoritario de los colombianos no hubiese apoyado, no hubiese respaldado el mal en Colombia. No siendo más, sean bienvenidos todos los hermanos de la comunidad, sean bienvenidos todos los que a bien nos acompañan en esta manera de evangelizar. Que Dios les bendiga grande y abundantemente. Vamos a meditar hoy los textos correspondientes al martes 12 de agosto del 2025. En la sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Fusagasugá. Sean bienvenidos todos. La invitación a que compartan este video, la invitación a que nos sigan apoyando. Y pues no siendo más, los invito para que oremos. Para que oremos y para que, además de que le pidamos a Papá Dios sabiduría y entendimiento para su palabra y la gracia de poder vivirla, en la Biblia la palabra justicia significa darle a cada quien lo que necesita. Y yo hoy más que nunca le pido a Dios justicia para Colombia. Entonces, que a través de su palabra el Señor nos ayude a entender su propósito para con cada uno de nosotros. Gracielita, muy buenos días. El Señor la bendiga. Adelante, por favor. Muy buenos días. Gracias, Norma. Todo le dejamos en manos de Dios. Amado Dios, te damos gracias, Papito Dios, por este día, que más de vida, por podernos levantar, despertar, abrir nuestros, respirar, por poder estar aquí en este instante, Señor, llenándonos de ti, llenándonos de tu palabra, de tu mensaje. Gracias, mi amado Dios, porque tú eres nuestro guía, eres nuestra luz. Te pedimos, Señor mío bendito, Señor misericordioso, que seas tú caminando
en cada uno de nuestros pasos, en nuestras acciones, en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestra iglesia, grupo, Señor. Te doy gracias, amado Dios. Gracias, Papito Dios, por abrir, y te pido de corazón que nos abra nuestros corazones, nuestra mente, nuestra palabra para poder reflexionar, para poder llevar tu palabra día a día a cada rinconcito, a cada persona que lo necesite, a nuestra familia, Señor. Hoy quiero pedirte especialmente, Papito Dios, por la familia de Miguel Uribe, su esposa, sus hijos, para que seas tú llenándolos de fortaleza, llenándolos de amor, de ese amor que tú siempre nos regalas, Papito Dios, amado Dios. Eres grande y poderoso, eres nuestro Rey, Rey de Reyes, Señor. Gracias, mi amado Dios, y asimismo que nos llene nuestros corazones para poder entender y actuar al mensaje que tú nos envías a diario, Papito Dios, amado Dios. Todo te lo dejamos en tus manos, Señor, para que se haga tu santa voluntad. Y que seas tú, Papito Dios, regalando en el nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Que seamos sus ovejitas para llevar tu palabra a cada persona que lo necesite. Te damos gracias, amado Dios, porque eres Rey de Reyes, Papito Dios. Y estamos aquí para escuchar tu palabra y el mensaje que nos envía para hoy y siempre. Amén. A continuación, escuchamos las lecturas. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés dijo estas palabras a los israelitas. He cumplido ya 120 años y me encuentro impedido. Además, el Señor me ha dicho, no pasarás ese Jordán. El Señor tu Dios pasará delante de ti. Él destruirá delante de ti esos pueblos para que te apoderes de ellos. Josué pasará delante de ti como ha dicho el Señor. El Señor los tratará como a los reyes amorreos, Sihón y Og, y como a sus tierras que arrasó. Cuando el Señor os los entregue, haréis con ellos lo que yo os he ordenado. Sed fuertes y valientes, no temáis, no os acobardéis ante ellos, que el Señor tu Dios avanza a tu lado, no te dejará ni te abandonará. Después Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, sé fuerte y valiente, porque tú has de introducir a ese pueblo en la tierra que el Señor tu Dios prometió dar a tus padres y tú les repartirás la heredad. El Señor avanzará ante ti, Él estará contigo, no te dejará ni te abandonará. No temas ni te acobardes. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La porción del Señor fue su pueblo. La porción del Señor fue su pueblo. Voy a proclamar el nombre del Señor. Da gloria a nuestro Dios. La porción del Señor fue su pueblo. Acuérdate de los días remotos. Considera las edades pretéritas. Pregunta a tu padre y te lo contará, a tus ancianos y te lo dirán. La porción del Señor fue su pueblo. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones según el número de los hijos de Dios. La porción del Señor fue su pueblo. La porción del Señor fue su pueblo. Jacob fue el lote de su heredad. El Señor solo los condujo, no hubo dioses extraños con él. La porción del Señor fue su pueblo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo,
Os digo que si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué os parece? Supone que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las 99 y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, os aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Lo mismo vuestro Padre del cielo, no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanitos, vamos a dar unos segundos para entender la palabra que el Señor nos ha hablado hoy. Pidámosle al Señor que nos abra esa mente, ese corazón, esos oídos para entender qué nos quiere decir. Amado Dios, te pido de corazón, Señor, que nos abra la mente, nuestro corazón y podamos hacer una reflexión dentro de nosotros a cada uno como ese mensaje que tú nos has enviado. Gracias, Señor, amado Dios. Bueno, quien quiera empezar, bien puede levantar su manito. Porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Gracielita, buenos días a todos mis hermanitos, Dios les bendiga. Amén. Sigue, María. Bueno, refiriéndose el Señor hoy lo que nos dice en su palabra sobre la oveja perdida, sobre las 99 que deja para ir en busca de esa ovejita perdida. Y con todo lo que ha pasado, digo yo, dice la palabra del Señor, ¿cuánto le cuesta al Señor la muerte de sus fieles? Inútil sería que el Señor hubiera dado la vida por cada uno de nosotros para que en realidad nosotros se pierda. Y pues, ¿de dónde me sacó el Señor? Yo siempre lo he dicho, ¿de dónde me sacó el Señor? Y cuando llegamos a los grupos de oración, lo primero que nos dicen los hermanitos es, ¿quién los trajo aquí? Esa es la bienvenida que nos dan cuando nos dan la bienvenida. Entonces, ¿quién creen ustedes quién los trajo? Ah, Pepita Pérez. Y se responde, no fue, sí, ella fue el instrumento que Dios permitió para que usted venga aquí y conozca y empiece ese conocimiento del Señor. Y en realidad para poder llegar a una comunidad, es la única manera de crecer y de tener ese encuentro personal con el Señor. Estoy dando mi testimonio. Y cuando en realidad se tiene ese encuentro personal con el Señor, que conocemos su palabra, nos damos cuenta que el Señor es quien se está a todo momento, porque Él no, yo siempre digo, Él trabaja 24/8, porque ni siquiera 24/7. Y Él siempre sale a nuestro encuentro y Él ve nuestras necesidades, nuestros sufrimientos, y como lo dice también, nos lo dice Norman, ¿para qué fueron creados? ¿Qué es el propósito de Dios para cada uno de nosotros en la creación cuando nos creó? Para que seamos felices, para que vengamos a vivir la felicidad, y solamente la felicidad la encontramos con el Señor. Y pecadores, entonces no, las 99 que se quedaron son las buenas, solo aquella ovejita que anda por los montes con las paticas quebradas, mejor dicho, llorando, perdida, con frío. No, todos
todos estamos ahí en ese redil, Él es el buen pastor. Y estamos ahí todos, solo que hay una que necesita más, y yo creo que hoy no solamente el Señor que coloca ese propósito y ese anhelo en nuestros corazones de ir y dar a conocer su palabra, cada uno de nosotros, yo creo que estamos llamados ya en ese encuentro personal con el Señor, también ir detrás de esa oveja perdida, a aquellos que tanto necesitan del Señor conocer para vivir la felicidad. Y ¿cuál es ese, en la primera lectura, cuál es esa naciones que el Señor nos da en heredad? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo en mi vida que no puede entrar en esas tierras, en esas ciudades donde el Señor quiere que esté? También lo tengo por experiencia, cuando uno suelta, y eso es lo que el Señor nos está pidiendo hoy. A ver, ¿qué nos impide ir tras la oveja perdida, tras aquel hermano que no volvió al grupo, tras aquel hermano que también necesita, y vemos las necesidades de la gente y como que eso no nos incumbe, como que... Entonces yo creo que cuando nosotros no tengan miedo, nos dicen la primera palabra, en la primera lectura, no tengan miedo porque yo estoy con ustedes. Él nos lo repite todos los días, a cada momento de nuestra existencia. Entonces, que nosotros podamos salir, que nosotros podamos dejar esos miedos, y lo digo porque a mí me pasó así, soltar tantas cosas, no solamente en mi vida física, sino también esto también va para la vida espiritual. ¿Qué es lo que nos impide entrar en esa tierra prometida? ¿Qué es lo que nos impide? ¿Qué es lo que nos soltamos? ¿Cuáles son nuestros miedos para que no podamos llegar y pasar ese río Jordán, que es tener ese encuentro personal con el Señor, recibir el Espíritu Santo de Dios, la gracia para poder nosotros amar, para poder ir y hacer lo que tenemos que hacer? Muchísimas gracias, Gracielita, Dios les bendiga. Gracias, mamita, a usted. Sigue Dorita. Muy buenos días, mis queridos hermanitos. Bueno, yo me quiero referir hoy al Santo Evangelio, a la importancia que nos damos nosotros, cuál es, cómo nos valoramos. Para el Señor tenemos el mismo valor. Nosotros somos los que hacemos las distinciones. Nos creemos o los más o los menos. Aquí nos está hablando el Señor Jesús, quién es el más importante en el reino de los cielos. Yo siento que nos dice que todos, pero si nosotros no nos damos ese valor, si no le creemos a ese amor del que nos amó primero, pues vamos a tener como esa tendencia a estarnos perdiendo. Pero como lo dijo María Ruth, así sea la ovejita perdida, la más mísera, la entregada a los ruidos del mundo, el día que decide creerle a su creador, el día que decide sentirse amada, ese día no solamente se empieza a valorar a sí misma, sino para valorar a los otros como un igual que somos para el Señor. Siento que la Sagrada Escritura me habló hoy. Amén. Amén, Dorita. Así es. Gracias por esa intervención muy bonita. Igual como dijo María Ruth, cuando un hermanito no vuelve al grupo, nosotros debemos de ir a buscarlo, ¿cierto? A ver por qué, cuál es la razón, qué le molestó, qué sé yo. Alguna razón, algún motivo tendrá para no regresar. Entonces, ese es el mensaje que nos quiere decir hoy, y lo dijo bien claro María Ruth. Vayamos a buscarlo, no lo dejemos perder, y eso es lo que el Señor quiere, ¿cierto? No nos creamos autosuficientes, no nos creamos más que los demás. Busquemos, ¿cierto? Volvámonos abajo, ¿cierto? Seamos como un niño. Devolvámonos y miremos cuál sería la razón por la cual no ha regresado. Iremos a buscarlo como la ovejita que se nos haya perdido. Sigue María Nancy. Hola, muy buenos días. Bueno, yo quiero referirme hoy a la comparación que hace el Señor en el niño.
y pensaba en el niño que se abandona, que depende completamente en circunstancias corrientes, depende completamente de su padre y de su madre, confía en él. Así se presenten situaciones que tal vez uno no entiende, o así se presenten situaciones que nos hagan sentir algo de miedo, que es natural. La emoción, el miedo como emoción inicialmente es natural. Entonces nos invita a confiar en ellos y no quebrantarnos, no permitir ese miedo que acobarda. La emoción del miedo natural es inicial, pero ¿qué hago con ese miedo? Yo lo tengo duro para que no se me vaya, ¿sí? O me abandono plenamente y levanto la cabeza y sigo adelante a pesar de lo que vean mis sentidos, de las circunstancias, de que no entienda el Señor. Yo estoy en manos del Señor, yo me acojo a Él, yo me abandono en Él, yo amo su voluntad. Entonces, sé que Él que sí mira de manera integral, que sí mira los corazones, que sí sabe mi futuro y tiene un propósito para mí, entonces me abandono en Él. Y así no entiendo, sigo adelante. ¿Por qué? Porque es con Él, porque es con Él. Y bien, si viene un miedo, como ya lo dije, ya 2 veces lo repito por última vez, si viene un miedo natural, pero ¿qué hago yo con ese miedo? Me acobardo, le doy más poder a ese miedo y ahí sí se vuelve un miedo que no es sano, es un miedo que inmoviliza, que acobarda, que no me deja avanzar y no me permite ser como ese niño abandonado y confiado en su papá. Muchas gracias. Gracias, María Nancy. Así es. No nos dejemos acobardar. No nos peguemos de ese miedo. Soltémoslo y soltémosle todo en manos del Señor. Ajá. ¿Alguien más? No veo manitas levantadas. Bueno, voy a dar mi discernimiento. Si alguien quiere dar su opinión, acá lo estamos esperando. Bueno, acá nos deja ver en la primera lectura cómo nos deja ese mensaje Moisés, ¿cierto? Porque él está muy anciano y se quiere como despedirse del pueblo, pero al mismo tiempo él nos anima que así estemos cansados, así seamos muy ancianos, que seamos conscientes de que el Señor está con nosotros, porque Él siente que ya no entra a la tierra prometida. A veces nos pasa eso, nosotros sentimos que ya estamos grandes, adultos, y que ya no alcanzamos a hacer muchas cosas, ¿cierto? Y que nos da como ese desespero a hacer cosas, y eso es lo que no se quiere, que nosotros nos desesperemos, que seamos calmados. En nuestras vidas también nos encontramos con muchos cambios, a veces nos encontramos con enfermedades, a veces nos encontramos como el emigrante que nos vamos a otro lado a trabajar, ¿cierto? Cambiamos de lugar y a veces sentimos temores, obviamente. Pero así mismo sentimos, y así mismo nosotros debemos de confiar en Dios, acojámonos a Él, que Él siempre nos ha dicho que no nos deja solos. Israel, por ejemplo, se encontraba en un sitio desconocido, pero para Dios nada es imposible, y Él nos recuerda que no estamos solos, y que nuestro futuro, ¿cierto? Todo lo pongamos en sus manos. Él es el único que puede hacer por nosotros, y nosotros también entregarnos a Él con esa fe, pero con esa fe de certeza de que estamos con Él. Josué no se sentía pues capaz de seguir, pero Dios le dice, ¿cierto? Esfuérzate y sed valiente. Asimismo nos habla, ¿cierto? A nosotros.
Esfuérzate, sé valiente, no temas, no te rindas, porque yo estoy ahí. Él está con nosotros siempre. Él no nos abandona y Él siempre nos ha hablado, siempre nos dice que así tengamos el problema que tengamos tan grande que sea, no nos dé miedo. Dejémosle y entreguémosle todo a Dios. Él es el único que puede hacer de nosotros, que nosotros nos volvamos seamos como sus discípulos y nosotros seamos obedientes, ¿cierto? A la palabra del Señor, pero esa obediencia en el amor de Dios. Entonces, en el Salmo también nos habla como la porción del Señor fue su pueblo. Imagínese el que más se sentía con ese amor, con esa alegría de sentirnos ahí. En el Santo Evangelio, él decía, y le preguntaba que quién es el mayor en el reino de los cielos. Y en este pasaje nos muestra la grandeza en el reino de Dios. No se mide por el poder ni por la inteligencia, sino por la humildad y ser sencillo de corazón. Confianza plena, ¿cierto? Que hay muchas personas que por tener un título, por ser grandes, ¿cierto? Miran a las personas más abajo de ellos, digamos, por el hombro, ¿cierto? Sobre el hombro. No, nosotros debemos, ahí nos llama a que seamos humildes, que confiemos mucho en quien nos cuida a nosotros y en quien debemos nosotros confiar es en Dios, ¿cierto? La humildad, reconocer que dependemos de Dios, nosotros dependemos solamente de Él. La persona y si hay personas que no hablan de ese amor de Dios, de tener ese temor a Dios, sí lo hay, pero ellos obviamente que están hablando y obrando por sí solos y como que el hombre o el amigo es el que le está indicando qué debe hacer y no confían y no hablan. No piensan en Dios primeramente y pedirle permiso a Dios, que Él es el que nos guía, Él es el que nos fortalece y por Él es que nosotros estamos acá, ¿cierto? Qué rico que nos ha llamado a nosotros, tener un corazón limpio, ser capaz de perdonar y amar sin guardar rencores. Nadie es suficiente para Dios porque Dios nos busca incluso cuando nos alejamos. Somos llamados a cuidarnos, ¿cierto? Y nosotros no somos nadie para juzgar a los demás o despreciar a los demás. Él dice que el que quiere entrar al reino de los cielos debe hacerse como un niño. Y él no se refiere solamente a un niño, es a las personas adultas, ¿cierto? Las personas ancianas que vuelven a ser como niños y ellos son tan indefensos y triste cuando hay otra persona o las demás personas pasan por encima de ellos. Yo he visto que ellos, por ejemplo, los ponen ahí al frente de sus casas y yo soy una que paso y los saludo, ¿cierto? Y esa alegría para ellos, esa alegría con ese amor. Y pues yo les hablo y esa sonrisa, qué rico verlos a ellos con esa sonrisa ya cuando no pueden ni salir ni caminar. Él dice, nuestro Señor, que cuidemos de ellos, ¿cierto? Cuidémoslos, tanto que nos habla de la parábola de la oveja. Él nos habla de la parábola de la oveja que se pierde una y él sale esa felicidad cuando la encuentra. Él se afana más por una que se pierde que por las 99 que tiene allí, ¿cierto? Entonces es lo que nos quiere decir eso, que el Señor nos quiere, que Él no quiere que nosotros pasemos por encima de estas personas, de los niños, de las personas adultas, de nadie. Que no nos creamos grandes, aprendamos a ser humildes. Quizás ante Él, ante el mundo pareciera como que si perder, ¿cierto? Como que fuera como si nosotros perdiéramos, digámoslo así más bien, ante el mundo, pero ante el reino de Dios es mucha ganancia. Ante Dios es mucha ganancia. Perseveremos también en eso. También nos recuerda que alguna vez nos hemos sentido como
como si alguien de verdad lo hicieran y lo quieren hacer ver a uno lo insignificante que uno no sabe, ¿cierto? Que a veces como que lo que uno dice no tiene tanta importancia. Sí tiene importancia, todos tenemos importancia en lo que nosotros vayamos a decir, lo que nosotros estemos, la reflexión que digamos, así sea una sola palabrita, también tiene importancia. A lo mejor muchas veces no con el mismo sentido, no con la misma fuerza, porque algunos saben más y otros menos, sabemos menos. Pero ahí estamos al ladito para estar aprendiendo y de la palabra del Señor, porque Él es lo que nos manda a diario. Si nosotros estamos y nos centramos y si estudiamos, como Norma nos dice, estudien, ¿cierto? Entren más, averigüen, no nos quedemos solamente con el mensaje que Él nos trae. Para eso nos da muchas citas bíblicas. Entonces, en verdad que es así, no nos quedemos ahí, porque si no, no vamos a saber nada más. Entonces, él lo que nos dice es eso, que aprendamos más, a caminemos más a su ladito, que él nos está enseñando más y para poder llegar al reino de los cielos y que él nos acoge, ¿cierto? Como ese niño, como en su nombre, ¿cierto? Y él, además de que él ya nos conoce a cada uno de nosotros, nos tiene ahí en lista, ¿cierto? Entonces, mira, no nos creamos, los que saben más no se crean más. Al contrario, vuélvanse humildes y enseñémosle y enséñenle a los que no sabemos. Para ser grandes en el reino de Dios, tenemos que ser pequeños. Confiamos como un niño, ama sin condición y recuerda que aunque te pierdas, el Padre siempre irá a buscarte. Y muchas veces los niños, a mí en una ocasión me pasó de que vi como la mamá lo pellizcaba y le pegaba, ¿cierto? Y yo me acerqué y le dije, ¿por qué le pegas al niño así? Y mira, aún el niño, viendo que yo estaba como defendiéndolo, él más corrió donde su mami. Entonces, el niño tiene mucha confianza con, pues, quién más que es la mamá o el papá, ¿cierto? Entonces, aprendamos de esta humildad de esos niños tan hermosos que ellos confían tanto en las personas que los cuidan. Asimismo, las personas adultas, ellos están siempre, es como con ese amor, así los traten mal. Ellos confían mucho en la persona que está ahí al lado de ellos. Entonces, tengamos en cuenta eso, reflexionemos y seamos humildes de corazón y seamos como el mensaje que el Señor quiere que acogemos. Lo que entiendo y las lecturas que hoy me han dejado, el mensaje que el Señor me ha dejado para hoy es un mensaje más y así va uno entendiendo más y más. Hoy los mensajes de las lecturas son hermosas yo personal las pondré en práctica. Entonces damos paso a Norma. Gracias, Gracielita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga. Sí, Amén. hoy la palabra nos habla y nos dice como que cuáles son los requisitos para entrar al reino de los cielos. Y uno de esos requisitos es hacerse como niño. Siempre entendiendo todo lo que ustedes ya han compartido y lo que Gracielita nos decía, de cuáles son esas características de ese niño. Yo siempre digo que nosotros debemos de tener un corazón de niño, pero una mente de adulto. Es decir, inocentes, pero no ingenuos. Cristianos, creyentes, pero no bobos. Y a la gente de pronto le cuesta lograr equilibrar esas dos cosas. ¿Qué más quisiera el mal? ¿Qué más quisiera el mundo? Que nosotros, más que ser inocentes, fuéramos ingenuos o tontos y que nos dejáramos cambiar el billete de 100,000 por la colombina. Entonces, en ninguna parte de la Biblia dice que los tontos van a heredar el reino de los cielos.
o los ingenuos, los que se dejan robar, etcétera. Pero sí insiste, no hay duda que para entrar al reino de los cielos hay que tener un corazón de niño, un corazón limpio, un corazón inocente, un corazón sin rencores, sin resentimientos, un corazón capaz de amar, un corazón capaz de perdonar, un corazón dispuesto. Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: os digo que si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño es el más grande en el reino de los cielos, y el que acoge a un niño como este, en mi nombre me acoge a mí. Pidámosle a Papá Dios que nos dé la gracia de crecer, de ser adultos espirituales, de madurar, de tener sentido común, de ponerle lógica también a la vida, de ponerle conocimiento, pero tratando de mantener nuestro corazón lo más sano posible, lo más sano posible. Yo creo que si un niño tiene una característica es esa, su corazón es sano, y por eso sus actitudes son sanas, son inocentes. Difícilmente un niño pequeño actúa guiado por el pasado, no tiene pasado, no tiene historia, entonces no tiene recuerdos que conduzcan o que orienten sus acciones. Un niño no tiene historia todavía. Entonces, el niño no depende de eso. Los adultos, desafortunadamente, sí. Tenemos muchos recuerdos, tenemos mucha historia, tenemos muchas cosas en nuestras vidas que condicionan nuestros comportamientos. El niño no. Es como que el Señor nos está invitando a que tratemos de soltar todos esos recuerdos tristes y dolorosos, aunque obviamente en el mundo hay quienes como que se empeñan o si hubiesen empeñado en hacer que no olvidemos todo el daño que se nos ha hecho. Desafortunadamente lo que estamos viviendo hoy, la muerte de Miguel Uribe, nos recuerda la triste historia de nuestro país. Creo que hace 25 o 27 años no se mataba a un líder político en Colombia. Bueno, desde la muerte de Luis Carlos Galán. Y esto que pasa hoy, esto que sucede hoy, nos hace recordar ese pasado. Los jóvenes, los niños no tienen esos recuerdos. Por eso los niños guían su vida a partir de lo que va sucediendo en el día a día. Sí, en los momentos. Pero nosotros desafortunadamente los sucesos nos llevan a recordar los dolores de hoy, las tristezas de hoy, los agravios que estamos recibiendo hoy, los maltratos de hoy, nos hacen recordar todo lo que ya vivimos en el pasado. Y de alguna manera, como que Papá Dios lo que nos está diciendo es: procuren desarmarse de eso. Pero ese procuren desarmarse no significa permitan que siga pasando. Hoy, mis hermanos, tengo que decirlo tranquila y abiertamente, muchos colombianos tienen las manos untadas de sangre. Muchísimos. Ellos podrán decir: no, yo no fui. Ellos podrán decir: no, yo no tengo ni idea. No sé qué pasó, no sé por qué. Cuando apoyaron este gobierno, asumieron la responsabilidad de lo que iba a pasar con Colombia. Entonces, ahora no se la pueden venir a dar de ingenuos. Muchos colombianos hoy tienen que asumir la responsabilidad, si se puede decir, la culpa de lo que está pasando en Colombia. Entonces, muchos tienen las manos untadas de sangre, son cómplices de lo que está pasando por apoyar un gobierno de esta calaña. Porque es que uno puede tratar de ser niño.
y otros pueden hacerse los niños, hacerse los que yo no sé, se rompió la taza y yo no sé por qué se rompió la taza, se cayó el pocillo, pero yo no sé por qué se cayó el pocillo, pero de pronto el niño sabía que estaba jugando y que no le prestó atención a la mamá de que no pusiera el pocillo en el borde de la mesa y no obedeció, y entonces se cayó el pocillo y se rompió. Y el pocillo era de una vajilla costosa, y el pocillo era de una vajilla especial. Tenía un costo especial. Y hoy en Colombia estamos pagando un costo altísimo, muy alto, por la falsa ingenuidad de muchos colombianos. Falsa ingenuidad, una falsa ingenuidad. ¿Sí? Entonces, yo sí hago responsables a muchos colombianos y digo que tienen las manos untadas de sangre por haber apoyado este gobierno asesino. Mataron al coronel Dávila y han matado a muchos más. Y Colombia pareciera que no quiere caer en la cuenta. Es como ese niño que a pesar de que le han dicho no haga esto, no haga aquello, no haga lo otro, no hace caso. Sí, también pensaba mientras Gracielita hablaba, mataron al más niño de todos los candidatos o precandidatos presidenciales. Mataron al más joven, al niño. Y dice el Señor que el que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí. ¿Y qué pensará el Señor si mataron al niño, si alguien mata al niño? ¿Qué pensará Dios si alguien viola al niño, como el senador Tornillo de las FARC en nuestro Congreso? ¿O qué pensará Dios de la esposa de Tiro Fijo también en el Congreso, que contrataba o secuestraban las niñas para prostituirlas en los campamentos de la guerrilla colombiana? ¿Qué pensará Dios de esos abusadores, asesinos, secuestradores? ¿Qué pensará Dios? ¿Qué dirá Dios? ¿Será que Dios tiene mente de niño? ¿Será que Dios se olvida de todo lo que han hecho, de lo que han hecho con nuestro país? ¿Será que a Dios lo podemos transar como a un niño ingenuo que de pronto se deja transar con cualquier mentira? Una de las cosas que yo nunca he querido es que la religión, mi religión católica y mi fe cristiana se convierta en el opio del pueblo. Si la religión se convierte en el opio del pueblo, entonces vamos a utilizar todos los textos de la Biblia para amansar a los pueblos, amansar al pueblo. No peleen, no discutan, dejen todo resentimiento, dejen así. Y entonces les metemos una droga que anestesia al pueblo y lo embrutece para que no piense. Yo quiero quedarme con algunas frases de la primera lectura que me animan, que no hay duda que me animan. Moisés dijo estas palabras a los israelitas: he cumplido ya 120 años y me encuentro impedido. Voy a decir que Jesús está impedido, porque Jesús ya murió, resucitó y se fue al cielo. Ahora nos tiene a nosotros, igual que Moisés tenía al pueblo. Voy a decir que Colombia está impedida, entre comillas. Nos mataron un precandidato presidencial, nos lo asesinaron. Pero tenemos que ser como el ave fénix. Nos tenemos que levantar de en medio de la tristeza, de en medio de la derrota, de en medio del dolor. Y todo esto nos tiene que ayudar a tomar conciencia. Además, el Señor me ha dicho, no pasarás ese Jordán. Muy probablemente el Señor le dijo a Miguel eso, no pasarás. El Señor tu Dios pasará delante de ti. Ahora le va a corresponder a Josué realizar la tarea. Pues mis hermanos, ahora nos corresponde a nosotros hacer la tarea.
ayudar a que Colombia pase de este desierto de la izquierda funesta, degradante, a una libertad real. Tenemos que trabajar, Colombia tiene que trabajar, la iglesia tiene que trabajar. Los que amamos la libertad, los que decimos creer en Jesucristo. Jesucristo dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y en Gálatas 5:1 dice, para ser libres los libertó Cristo. El católico, el cristiano, el creyente que trabaje para que Colombia sea esclava, no es de Cristo. Pero el que trabaje para que seamos libres, ese es de Cristo. Él destruirá delante de ti esos pueblos. El malvado, los malvados creen que se van a salir con las suyas. Los malvados creen, repito, Él destruirá delante de ti esos pueblos. El malvado cree que se sale con la suya. El abusador, el secuestrador y el asesino. Está convencido, ahorita estará feliz, estará aplaudiendo. ¿Qué? Estará haciendo un aquelarre con sus brujas, con sus brujos, con sus chamanes. Debe estar haciendo la danza de la Pachamama o algo parecido. Deben estar en medio de trans, de prostitutas, celebrando la muerte de Miguel, como muchos en su época o en su momento celebraron la muerte de Cristo. El malvado lo que no sabe es que nosotros creemos en Dios y creemos que el bueno tiene la oportunidad de ir al cielo. Aquí los únicos que no pasarán serán aquellos que van en contra de la verdad, en contra de la libertad y en contra de la vida. Josué pasará delante de ti. Mis hermanos, que no nos vuelva a pasar. Hace 3 años engañaron al pueblo colombiano diciéndole que no había quien ayudara a Colombia, que no había a quien elegir, que no había una persona de talla, preparada, formada. Pero desafortunadamente a algunos se les ocurrió escoger lo peor de lo peor. Escoger lo peor de lo peor. Hubieran escogido entre los mejores, que siempre en Colombia hay gente de mucha calidad y de mucha talla para dirigir nuestro país, con mucha formación, con muchas capacidades. Pero pues la narrativa fue esa, no hay quien. Entonces escojamos a esta piltrafa humana, a esta escoria humana, escojamos esta basura humana. Y ahí tenemos los resultados. Siembra vientos y cosecharás tempestades. Cría cuervos y te sacarán los ojos. No sé qué otro refrán por ahí tendrá Dorita guardado para referirse a esta clase de gente. El malvado, dice la palabra, no pasará. Pero sí pasará, aquí nos habla de Josué, pero sí pasará aquella persona que Colombia se levante y apoye de verdad. Una persona que obviamente respete el derecho, que respete la Constitución, que respete al pueblo, que se respete a sí misma. Porque es que el problema es que la gente cree que una persona que no se respeta a sí misma va a respetar a los demás. Pero una persona que consume drogas desaforadamente, que consume alcohol desaforadamente, que tiene relaciones sexuales con hombres y con mujeres desaforadamente, que cuando se droga hasta hace sus propias necesidades ahí en donde está, ahí delante de todo el mundo. O sea, una persona con el nivel de bajeza que tiene el actual presidente, que no respeta, se respeta y no respeta a los que están a su lado, ¿qué iba a respetar al país? Ay, Norman, no sabíamos. Eso es ingenuidad. Entonces necesitamos en Colombia despertar y buscar una persona que se respete, que tenga valores, que tenga principios,
que sea adulta y madura y que no dependa de esos vicios de la adolescencia. Porque todos en la adolescencia podemos equivocarnos, pero en la adolescencia. Cuando Josué pasará delante de ti como lo ha dicho el Señor. Necesitamos un Josué en Colombia. El Señor lo tratará como a los reyes amorreos Sihón y Og, y como a sus tierras que arrasó. Está hablando de los malos. El infierno yo creo que existe, aunque por ahí otros lo nieguen. Y yo sinceramente creo que allá tienen que ir a parar esas personas malas, perversas y malvadas. No debe haber otro lugar para ellos. Cuando el Señor os los entregue, haréis con ellos lo que yo os he ordenado. ¿Qué? Sed fuertes y valientes. Recuerden que también en Colombia hay un movimiento llamado Valientes, ¿no? Ya hay un movimiento llamado Valientes. De pronto por ahí la cosa, no sabemos. No temáis, no os acobardéis ante ellos. No os acobardéis como niños ante ellos. Que el Señor tu Dios avanza a tu lado. No te dejará ni te abandonará. Esa franja negra nos tiene que recordar, no que nos vamos a quedar llorando y lamentándonos. Esa franja negra lo que nos tiene que decir es dos cosas. Uno, cuidado con los patrocinadores de la muerte. No los apoyen. Y dos, apoyen a los que patrocinan la vida. Y esa franja se va a quedar ahí por mucho tiempo. Que no se nos olvide, no podemos de estar del lado de los que promueven la muerte y la violencia. Tenemos que estar de parte de los que promueven la vida y la verdadera paz. Después Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, sé fuerte y valiente. Otra vez le dice, sé fuerte y valiente. Porque tú has de introducir a este pueblo en la tierra que el Señor tu Dios prometió dar a tus padres. Necesitamos, mis hermanos, en el nombre del Señor Jesús, alguien que nos saque de este atolladero lo más pronto posible. Lo que estamos viendo hasta este momento es nada con lo que se viene. Este señor necesita llevar al caos a Colombia. Necesita hacerlo. Mientras esté en nuestras manos, no podemos seguirle el juego. Mientras esté en nuestras manos, tenemos que procurar la paz. Un año de paz. No de silencio, no de callar, pero un año de paz. Un año. Un año de procurar al máximo la paz en todas las esferas. A nivel interno en el país y a nivel externo. No apoyamos la guerra contra Perú. No apoyemos la guerra contra Estados Unidos. El único que va a salir perdiendo es nuestro país. Tenemos que procurar orar, pero tenemos que procurar trabajar. Y trabajar duro y fuerte. Porque no podemos permitir que esto se extienda, que esto avance más. Pero eso depende de ustedes y de mí, de cada uno de nosotros. El Señor avanzará ante ti o delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te abandonará. No temas ni te acobardes. Me parece hermosísimo lo que el Señor nos está diciendo aquí.
Y recordemos que cuando más oscura es la madrugada es cuando más pronto va a amanecer. Oremos para que pase la horrible noche. Oremos para que no volvamos a caer nunca más en las manos de estos asesinos. Pidámosle a Papá Dios que nos ayude. Somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Dios. Somos sus ovejas, somos su rebaño. La gloria de Dios está sobre nosotros y eso nos tiene que tener convencidos. Miren que también pensaba hace un momento. Miguel Uribe ya en este momento es un mártir de la patria. En este momento ya es un mártir. Y recuerdo cuando un satánico quería matar al padre Ismael Cardona. Y yo hablé con él, Nelson, si no estoy mal se llamaba ese muchacho. Y yo le decía a Nelson, usted no sabe que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. La muerte de Miguel Uribe hoy tiene que despertar a Colombia. Tiene que despertar libertarios, hombres y mujeres que querramos vivir en paz y en libertad verdadera. Y así debería de suceder en todas las esferas. Si me llegaran a matar a mí, Dios quiera, eso, mi sangre debería de ser semilla de nuevos cristianos. Porque es que el mal cree que matando a los cristianos así van a acabar con nosotros. Léanse Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 habla de eso. Habla de la sangre de los mártires. Y dice que la sangre de los mártires clama justicia. Entonces, pidámosle a Papá Dios que nos dé la gracia de que no pase en vano la sangre derramada de Miguel Uribe. Que no pase en vano, que no sea en vano. Que no nos quedemos aquí llorando y lamentándonos y diciendo que pesar. No, 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 no. No, 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 no. Todos nos tenemos que arremangar la camisa, ponernos las botas y comenzar a trabajar para restaurar nuestro país. Ya sabemos ante qué clase de animales salvajes estamos. Ya sabemos contra qué animales salvajes estamos luchando, contra qué hienas estamos luchando y de qué hienas nos tenemos que salvar. Ya lo sabemos. El Salmo dice, acuérdate de los días remotos, considera las edades pretéritas, pregunta a tu padre y te lo contará, a tus ancianos y te lo dirán. Mis hermanos, inocentes sí, ingenuos no. Le debemos de volver a contar a Colombia cómo estos mismos que mataron a la mamá de Miguel son los mismos que mataron hoy a Miguel. Los mismos. Son los mismos, son los mismos. No son otros, son los mismos. Los mismos narcos, los mismos mamertos, los mismos izquierdos, son los mismos, no son otros, son los mismos. Que nos quieran hacer pensar que son otros, no, fueron los mismos. Entonces, de alguna manera, tristemente hay que recordar, porque bien dice el Salmo, ¿no? Pregunta a tu padre y a tu madre, te lo contarán. A los ancianos y te lo dirán. Pero que algún día le podamos decir también a nuestros nietos cómo libertamos a Colombia, cómo nos unimos, cómo comenzamos a trabajar, cómo nos arremangamos la camisa y nos pusimos las botas y comenzamos a construir una nueva Colombia. Cuando el Altísimo daba a cada uno su pueblo en heredad y distribuía a los hijos de Adán
trazando las fronteras de las naciones según el número de los hijos de Dios. La porción del Señor fue su pueblo. Jacob fue el lote de su heredad. El Señor solo los condujo. No hubo dioses extraños en él. Que nunca se nos olvide. ¿Por qué fue que Moisés y su pueblo no entraron en la tierra prometida? De la misma manera, los asesinos estos no entrarán en el reino de los cielos. Y nosotros trabajemos para que Colombia entre en una nueva era de paz y de libertad. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, Norma. Hoy le damos gracias al Señor y te pedimos, yo le pido, Señor Jesús, que me regales un corazón sencillo como el de un niño para confiar plenamente en ti. Ayúdanos a valorar a cada persona como tú lo haces, Señor, y nunca despreciar a quien es pequeño o débil. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que aprendamos a vivir en paz en el amor de Cristo Jesús. amén. Papito Dios, regálanos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos a vivir tu palabra. Amén. También quiero invitarlos a nuestros grupos presentados de lunes a viernes en las diferentes partes. Y tenemos también, estos grupos son de oración, formación y misión. Acá tenemos un número de contacto donde encontrar personalmente el mensaje que él nos quiere enviar. Los lunes nos encontramos en Subia, en Fusagasugá, los miércoles en San Cristóbal, los jueves en Castilla, viernes en Arbolizadora Alta y en Bosa, y los sábados en el norte. También para invitarlos en el Santo Rosario, oración de intercesión. Todos los días oramos por intenciones diferentes, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica al Espíritu Santo, a las 3 de la tarde. A los buenos corazones, a los nobles corazones, queremos pedirle que diezmemos a este número, al 301, al 5512-161, a nombre de Milena Bermúdez. Recordemos que el que ofrenda más, a sí mismo más el Señor te dará en todo. Gracias. También estamos invitando nuevamente al campamento juvenil para octubre 4 y 5. La ofrenda es de 200. Hacienda en Cachipay, y crea en mí un Dios corazón puro, renueva en mi interior un espíritu firme, no me rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu Santo Espíritu. Qué bonita reflexión. También tenemos acá, ese es del Salmo 51. También tenemos acá la información al 306-77-30-27 o al 304-58-37-111. Para mayor información pueden llamar ahí y les pueden explicar mucho más. Y qué rico que vayamos a los juveniles, que somos los que más debemos de animarlos para ir a estos campamentos. Gracias.